Perlas del libro de Juan. ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué tipo de vino era este? ¿Qué quiso decir Jesús con mi tiempo o mi hora aún no ha llegado? ¿Por qué Jesús expulsó de la forma en que lo hizo a los cambistas y vendedores del templo? ¿Qué tanto nos conoce Él a cada uno de nosotros? Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Suplicamos que tú, Señor, nos dirijas, nos des entendimiento, nos des sabiduría. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 2 del Evangelio de Juan, y este se inicia con el milagro de la conversión del agua en vino. ¿Y dónde se produce esto? En un matrimonio, en una fiesta social. ¿Qué perlas encontramos nosotros en este capítulo? Dice el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Alguno puede preguntarse, ¿al tercer día de qué? Cuando nosotros leemos el capítulo 1, vemos que Jesús había salido de Betábara. ¿Recuerdan? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Salió de las proximidades de Betábara. Y allí Jesús es invitado a una boda. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esta es una reunión social. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos muestra que Él participaba de las reuniones sociales. No rehuía de esas reuniones. Es lamentable encontrarse con hombres y mujeres que dicen ser seguidores del Señor, que rehuyen a las reuniones sociales. Algunos consideran que no, que es pecado participar de algunas reuniones. Pero aquí hay algo. En una reunión social tú puedes ser influido o puedes influir. Jesús influía en ellos. Jesús hacía que la gente volviera la mirada hacia Él, hacia su ministerio. Esa es la diferencia. Vayas a donde vayas, tú debes de ir para influir, no para ser influenciado por sus usos y costumbres. Entonces está acá Jesús, su madre, sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Falta el vino. Se dice que los matrimonios en esos tiempos se celebraban por días, hasta por 7 días. María se sintió responsable de que faltaba el vino y ella siente que puede hacer algo para evitar una situación embarazosa. Es digna de destacarse la confianza de María al recurrir a Jesús con el problema. Como hijo respetuoso, Jesús siempre había estado atento a los deseos de ella y había resuelto debidamente cada problema. Por el relato, no se sabe claramente si María esperaba que Jesús realizara un milagro que no había hecho hasta entonces o que remediara la falta de otra manera. Ella le dice, falta vino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Literalmente se traduce, según el comentario, dice, ¿qué a mí y a ti? No es tu problema, no es nuestro problema. Esta expresión implica
que aquel a quien se la dirige ha traspuesto los límites que le corresponden. Aún no ha venido mi hora. Y esto de aún no ha venido mi hora nos habla una vez más que todo lo que hacía Jesús lo hacía en el momento indicado. Cuando inicia su ministerio, nos presenta el Evangelio de Marcos que Jesús dice: ha llegado la hora, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que hizo Jesús lo hizo de acuerdo al calendario profético. Daniel nos da el calendario profético del Mesías, cuándo iba a ser ungido, cuándo iba a ser sacrificado. En el plan de salvación todo está establecido. Aún no ha llegado mi hora. Cuando ya llegó su hora, Jesús le dice a sus discípulos: mi hora ha llegado, debo subir a Jerusalén. ¿Recuerdan? Ya hemos estudiado Mateo, Marcos, Lucas. Estamos ahora con el cuarto evangelio. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es evidente que los siervos recurrieron a María como quien tiene la responsabilidad de que hubiera más vino, pues aún el maestresala todavía no sabía de esta carencia. ¿Qué conversaron Jesús con su madre? No se nos dice, pero por la orden que da la madre a los colaboradores, a los que servían, todo parece indicar que le dijo: bueno, diles que llenen de agua las tinajas. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas no eran cualquier tinaja. Eran tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. La purificación, es decir, el lavado ceremonial de las manos antes y después de las comidas, y quizá también de los diversos utensilios necesarios para la preparación y consumo de los alimentos de la fiesta. Ahí están, y se llena de agua estas tinajas. Estaban allí. Cada uno, dice, de los cuales cabía, o en cada uno de ellos podía caber 2 o 3 cántaros. Buena cantidad de agua. Aproximadamente hice por cada una de ellas 44 litros, lo que haría un aproximado de 264 litros de vino. Bastante, ¿verdad? 264 litros. Era una semana la fiesta. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Aquí encontramos nosotros la reacción de los servidores. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo, aunque con seguridad que no entendían lo que estaba sucediendo. Lo que faltaba era vino, no agua. Lo que debían escuchar es: hay que llenar de vino estas tinajas, no de agua. Pero ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Señor, tú sabrás, entonces lo voy a hacer, en tu nombre lo voy a hacer. ¿Recuerdan Pedro? Con Pedro se encuentra Jesús y Jesús le dice: lanza tu red. Pedro le dice: mira, toda la noche hemos pescado, no hay nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y estos hombres hacen algo similar. No entiendo lo que estés haciendo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y es lo que nosotros también debiéramos hacer. Esa debiera ser nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de responder. Cuando Dios nos pide algo: Señor, no entiendo lo que tú estás pidiendo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Llenaron de agua las tinajas.
Y ahora la siguiente orden es: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de estos hombres que servían? Saquen el agua y lleven al maestresala. ¿Cómo? Hemos llenado agua. ¿Y cómo vamos ahora a servir y llevar al maestresala? ¿Cuál habrá sido la sorpresa de estos colaboradores? Que cuando sacaron el agua, ya no era agua, era vino. ¿Mm? Era vino. Haz lo que el Señor te pide, aunque no entiendas lo que te está pidiendo. Pero para eso necesitamos creer en su palabra. Y estas personas creían en la palabra de Jesús. Ahora se lo llevan al maestresala. ¿Mm? En ocasiones de las fiestas sociales, los invitados se recostaban en sofás reclinados colocados en 3 lados en una mesa baja. El cuarto lado quedaba libre para servir la mesa. Esta disposición de la mesa y los canapés era llamado el triclinión. Literalmente, esto de maestresala, literalmente gobernante de los 3 sofás para acostarse. Era una especie del, ¿cómo podríamos decir? El catador, el mayordomo. Era la persona encargada de servir, de probar. Y se lo llevan. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Algo aquí no está bien. ¿Mm? Algo aquí no está bien. ¿Qué sucedió? Este vino era bueno, buenísimo. ¿Y por qué manda llamar al esposo? Porque su reputación estaba en juego. Dice que, miren lo que dice el versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué está diciendo este hombre? Que ya era hora del vino de menor calidad, porque ya el buen vino, lo que se suponía que era el buen vino, se había terminado. Y aquí encontramos muchas perlas. ¿Saben? Una perla. Nunca lo que el hombre hace será mejor de lo que Dios hace. Lo que para el hombre parece muy bueno, lo que para el hombre parece perfecto, excelente, para Dios no lo es, porque Él hace las cosas mayores. Y ahí entramos a otra perla. Cuando Dios dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que es perfecto, créele, Él puede hacer de ti una persona perfecta. Créele, porque Él hace cosas grandes. Él hace cosas mejores de las que puede hacer el ser humano más encumbrado, más sabio. ¿Se dan cuenta? Y aquí había otra cosa más. El maestresala estaba preocupado por su reputación. Y ahora voy a quedar mal. He servido el vino de menor calidad y ahora viene el de mejor calidad. Usos y costumbres. No siempre los usos y costumbres debieran seguirse al pie de la letra. De vez en cuando es bueno alterar algunas cosas. No siempre. Le llama al hombre. El mismo novio debe haberse quedado asombrado. No sé de lo que me estás hablando. No sé qué es lo que tú me estás diciendo. He hecho conforme a la tradición lo mejor para que se sirva primero y de menor calidad para que se sirva después, cuando ya las personas están, mire, ligeramente embriagados.
Hay mucha evidencia de que los judíos se embriagaban. Que no te asombre eso. Hay mucha evidencia. Recuerden, por ejemplo, en el tiempo de David, David embriagó a Urías para que vaya a su casa y pueda tener relaciones con su esposa a fin de encubrir su pecado. Pero también sabemos nosotros de que el embriagarse es pecado. Sigamos adelante. A ver, dice, volvamos. El buen vino. ¿Este buen vino era licor? ¿Este buen vino embriagaba? Permítanme responder a esto, porque hay mucha gente que dice, bueno, Jesús hizo vino. Jesús tomó vino. Entonces Jesús también se embriagaba. Permítanme lo siguiente. Miren, lo que dice Santiago 1:13. ¿De acuerdo? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es tentar? Tentar es buscar hacer caer a una persona, buscar hacer pecar a una persona. Eso es tentar. Es muy distinto probar. Probar es ver qué tanto esa persona confía, qué tanto esa persona puede, ¿no es cierto?, fiarse, agarrarse de algo. Como cuando Jesús prueba a Felipe cuando le dice, alimenta a los 5,000, aliméntalos. Él ya sabía qué hacer. Que dice, Dios no tienta a nadie. Si Jesús hubiese hecho este vino como los vinos que eran, entonces estaría tentando a ellos pues a embriagarse, ¿no? Era un buen vino. No dice que era un vino embriagante. Algunos te pueden decir, bueno, el hebreo dice, ¿no? O el griego dice. Particularmente no recurro a ello porque la gran mayoría no entendemos ni hebreo, ni griego, ni arameo. Pero sí entendemos los textos bíblicos. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:13 tal como está? Dice, Dios no tienta a nadie. Entonces Jesús no tienta a nadie. Y cuando vamos un poquito más adelante, a Primera de Pedro 2:25, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, anda sacando tu conclusión. ¿Era un vino que embriagaba o era otro tipo de vino? El mejor vino. Cuando vamos nosotros al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 29 en adelante, dice el proverbio, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará
perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastilero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertares, aún lo volverás a buscar. ¿Qué está diciendo Proverbios acerca del vino, de embriagarse? En una sola palabra: es pecado. Jesús no cometió pecado. Dios no tienta. Este vino que hizo Jesús al convertir el agua en vino era el buen vino, porque lo que Dios hace siempre es lo mejor. Siempre. Recuerda eso. Jesús no pecó, ni tienta a los demás para que pequen. Y queda demostrado que lo que Dios hace supera a lo que el hombre hace. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Todo lo que hacía Jesús tenía un propósito. Nada lo hizo sin un propósito. El primer milagro fue realizado aproximadamente una semana después de que fueran llamados sus primeros discípulos. El segundo milagro que se registra fue hecho también en Caná, en ocasión de la siguiente visita de Jesús aproximadamente un año más tarde. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y sus discípulos creyeron. Este milagro proporcionó a los primeros discípulos la evidencia inicial y visible del poder divino que operaba mediante Cristo. Los fortaleció contra la incredulidad y la antipatía de los dirigentes judíos y les brindó su primera oportunidad de testificar de la fe recién recibida. Honró la confianza de María y de una manera práctica expresó la simpatía y el interés de Jesús en la felicidad humana, el matrimonio. La primera o una de las instituciones creadas por Dios en el Edén. Una de las instituciones tan atacadas hoy en día por los progresistas. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Descendieron. Y miren, era toda una compañía, toda la familia, y se van a Capernaum. Los versículos 13 al 22 nos hablan acerca de la purificación del templo. Juan nos presenta esta purificación al principio del ministerio de Jesús. Los otros evangelios nos lo presentan al final del evangelio. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta Pascua, la del año 28 después de Cristo, es el inicio del ministerio de Jesús. Recuerden que Jesús estuvo 3 años y medio aproximadamente cumpliendo su ministerio. Fue la primera del ministerio de Jesús. Si Juan hubiera estado escribiendo para lectores judíos, sencillamente habría dicho la Pascua, acerca de la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué dice? Subió Jesús a Jerusalén porque estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan estaba escribiendo para todos, no solo para judíos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. En el templo. ¿Dónde estaban los vendedores en el templo? ¿Cuál era el propósito del templo? ¿Servir de mercado? ¿Ser un lugar donde se compraba y se vendía?
¿A quiénes encuentran? ¿Y qué venden? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. ¿Por qué estaban todos estos vendedores? Los comentaristas mencionan de que este era una fuente de enriquecimiento para los líderes religiosos y habían llegado incluso al colmo al no aceptar animales comprados en otros lugares. Debía ser de ese lugar, debía comprarse a esos vendedores. Esta fue la primera limpieza del templo que hizo Jesús, su primer acto de importancia nacional. Al realizarlo, Cristo declaró su derecho a manejar los asuntos del templo y anunció su misión como el Mesías. La segunda limpieza aconteció 3 años más tarde, en ocasión de la cuarta Pascua. ¿Se dan cuenta? 2 veces. Lo mismo, el milagro de la pesca milagrosa también lo vamos a ver más adelante, cuando se presenta al principio del ministerio y al final de su ministerio, tal como lo menciona los demás evangelios. También allí había cambistas. Otra palabra para cambistas, banqueros. ¿Qué hace Jesús? Y haciendo un azote de cuerdas. La versión Jerusalén dice literalmente látigo. Jesús no golpeó en realidad a la gente, dice. El látigo simbolizaba su autoridad y el blandirlo en el aire era suficiente para que su intención fuera clara. No se menciona un látigo en relación con la segunda limpieza. Solo aquí se menciona ese látigo o ese azote. Imagínate ahora por un momento a Jesús expulsando a estos vendedores, a estos cambistas, arrojando las cosas. ¿Estaba enojado Jesús? ¿Ah? ¿Estaba enojado o no estaba enojado? ¿Qué dice usted? Hay quienes consideran que enojarse es pecado, ¿verdad? Hay quienes consideran que los cristianos no deben enojarse. Algo, estimados hermanos, Jesús era tan humano como usted y como yo. Y las emociones surgen automáticamente. Pablo más tarde escribe en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis. ¿Ah? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que surja la emoción de celo, de indignación, de enojo, no es pecado. Pecado es cuando eso se convierte en rencor. Cuando se pone al sol, cuando va pasando días, semanas, incluso años en algunos casos. Eso es pecado. Guardar rencor. Particularmente no me imagino a Jesús sonriendo, botando todas las cosas, expulsando con un látigo en la mano a las personas. No me lo imagino sonriente. No me lo imagino sonriente. ¿Y por qué? Mire, dice: echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Los demás evangelistas dicen casa de ladrones. No hagan, no lo hagan. ¿Cuál era el propósito del templo? El propósito del templo era ser un lugar de oración para todos los pueblos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y este versículo que los discípulos recuerdan está en el Salmo.
Salmo capítulo 69, versículo 9. Ahora preste atención a esta perla. Estos discípulos conocían las Escrituras. Ven esto en Jesús. Relacionaron: el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús llama, va llamando a personas que tienen cierto potencial. De carácter eran terribles, como los hijos del trueno, como el propio Pedro, terribles. Pero eran escudriñadores de las Escrituras, personas que querían acercarse más a Dios. Personas que querían vivir para el Señor. Buscaban ellos al Cristo. Ya hemos visto cuando Jesús llama a sus discípulos. Andrés le dice a Pedro, o Felipe a Natanael: hemos hallado al Mesías, al Cristo. El celo de tu casa me consume. ¿Qué es el celo? Miren, celo es lo mismo que indignación, es lo mismo que ardor. Las personas sentimos celos cuando percibimos una amenaza o la posibilidad de perder algo que consideramos nuestro. ¿Y qué dice Jesús? No hagan de la casa de mi Padre un mercado. Ese templo era considerado por él su casa. El templo donde usted congrega es su casa. No permita que se convierta en un mercado. No permita que se pierda de vista su razón de ser casa de oración para las personas, para las gentes. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué le estaban diciendo los judíos? Lo que le estaban diciendo es: ¿con qué autoridad hacen esto? Estos dirigentes exigían una prueba de que Jesús tenía derecho a tomar la dirección de los asuntos del templo. Su proceder significaba un desafío directo a las autoridades de ellos, algo que no podían pasar por alto. Como de costumbre, el pedido de una señal de la clase que pedían esos censores no halló respuesta. ¿Con qué autoridad hacen? ¿Por qué? Porque ellos se sabían autoridad. Ellos creían que podían hacer y deshacer en la casa de Dios. Y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad lo haces? Se dan algunas congregaciones, algunas iglesias donde los dirigentes creen que son la autoridad máxima. Creen que ellos pueden hacer y deshacer. Cuando alguien con las Escrituras les hacen ver sus errores, se molestan, se indignan como estos líderes religiosos. Recuerden el propósito de la casa. Recuerden el propósito del templo. Su propósito es ser casa de oración, no un mercado, no un lugar donde se comercia, no un lugar donde uno busca beneficio, rédito personal. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días levantaré. Lo levantaré. Destruid este templo. Jesús da un mensaje. Y ahora estos hombres escuchan el mensaje, interpretan el mensaje. Y aquí permítanme unos segundos para explicar lo que nos suele suceder. Por ejemplo, usted da un mensaje en su mente, ese mensaje tiene un significado. Lo recibe la persona, en la mente del que lo recibe, ese mensaje tiene un significado. Y saben, no siempre lo que significa para el que emite el mensaje y lo que significa para el que recibe el mensaje es el mismo significado. Por eso usted debe buscar formas de corroborar que le están entendiendo lo que usted está queriendo decir. Hay muchas personas que se enojan, que castigan si son los hijos o si son las personas que están subordinadas. ¿Por qué?
porque según ellos fueron claros en su mensaje. Yo fui claro, te dije, cerciórate de lo que te están entendiendo. Y tú, si eres la persona que está recibiendo el mensaje, pregunta, ¿me estás queriendo decir esto? No asumas que le estás entendiendo, porque la otra persona te puede estar diciendo otra cosa. Hay muchos problemas entre hijos y padres, o incluso en el plano laboral, por este fenómeno. Yo creo que me están entendiendo, y la otra parte cree que está entendiendo, pero al final no se están entendiendo porque cada uno da un significado diferente al mensaje emitido o recibido. Jesús, ¿qué dice? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí había el templo. Estaba el templo. Ahí está Jesús. Ahí están los líderes religiosos. Entonces dice, luego dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué decía Jesús? Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Jesús, cuando da el mensaje, está pensando en su cuerpo, no está pensando en la estructura física, en ese templo que se construyó más de 46 años. Pero los que escuchaban pensaban que Jesús hablaba de ese templo. ¿Se dan cuenta? Un mismo mensaje interpretado por cada uno de una forma distinta. Por eso, cerciórate de que te están entendiendo. Mas él hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, la palabra que Jesús había dicho. Miren, aquí hay algo interesante. Dice, creyeron la escritura, la palabra que Jesús había dicho. La relación que hace aquí el evangelista. ¿Se dan cuenta? Hay una relación directa entre la escritura y la palabra de Dios. Juan parece tener en cuenta algún pasaje particular de la escritura. Quizás Salmos 16:10 o el mismo Salmo 69:9. Podría referirse en general a todas las profecías mesiánicas. Recuerden que cuando Jesús explica a los 2 discípulos que se iban hacia Emaús, les explica lo que se decía de su ministerio con los escritos, con el Antiguo Testamento en la mano. Hay una relación directa. La palabra de Dios y las escrituras son lo mismo. Los versículos 23 al 25 nos presentan una gran perla. ¿Qué tanto nos conoce el Señor? ¿Qué tanto sabe quiénes somos? ¿Qué tanto sabe de nuestras intenciones? ¿Se imaginan ustedes a Judas cuando fue llamado para ser apóstol? Él debe haber pensado que era un privilegio, con seguridad que se alegró, estuvo contento, y si pudo contarlo a alguien, lo contó muy feliz. Pero con el paso del tiempo, él se convirtió en un traidor. ¿Se dan cuenta? Casi todos los que Jesús llamó tenían ciertos defectos, pero cada uno debía tomar su decisión. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron. Este es el primer informe de una respuesta pública al mensaje de Jesús. Repetidas veces Juan hace notar que en varias ocasiones muchos creyeron. Juan 4:39, Juan 11:45, Juan 12:40.
2. Esto señala el comienzo del ministerio en Judea, el cual continuó durante muchos meses y formalmente terminó en la Pascua del 29 después de Cristo. La gente creyó, la gente decía, este es el Mesías, este. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Somos muy cambiantes nosotros. Es como cuando una pareja de novios se casan, se juran amor eterno hasta que la muerte los separa. Pasan días, semanas, meses o en algunos casos años, se acabó ese juramento. Somos muy cambiantes. Cuando estamos enojados, actuamos de una manera. Cuando estamos alegres, actuamos de otra manera. Cuando estamos tristes, de otra manera. Somos muy emocionales. Nunca debiéramos perder el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Por qué? Porque según cómo nos está yendo, según cómo las emociones se van moviendo en nosotros, es que respondemos, es que actuamos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay dentro de ti, dentro de mí. Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, Él sabe de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Él sabe lo que nos está moviendo. Él lo sabe. No necesitamos mentirlo. Por eso cuando tú ores no necesitas inventar situaciones y buscar palabras bonitas. Él sabe lo que hay en tu corazón. Si hay dudas en tu corazón, pues expresa eso. Imagínate una persona que esté con dudas y en su oración exprese supuestamente fe. ¿No sabe el Señor que estás mintiendo? ¿No sabe el Señor que estás actuando con hipocresía? Sé claro en tu oración, recuerda, te conoce perfectamente, me conoce perfectamente. Así que no necesitamos fingir ante Él. Ante las personas te puedes dar quizás eso, de pretender fingir, pero cuando aprendas a no fingir ante Dios, verás que tampoco fingirás ante las personas. Cuando aprendas a ser transparente para con Dios, aprenderás a ser transparente para con las personas, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él te conoce, Él me conoce. Sabe quiénes somos, sabe de nuestras falencias, sabe de nuestras necesidades y por lo tanto, busquémosle a Él cada día y pidámosle que cambie nuestra vida, nos dé un nuevo corazón, un corazón que guste hacer su voluntad. Que Dios te bendiga.